Gracias, muchas gracias. Queremos agradecerte este tiempo que nos has apoyado, que tú nos mires, que hayas compartido las publicaciones, que hayas dado like, que hayas comentado, ¿no es cierto?, en el chat. Eh, es importante para nosotros. Gracias porque eso nos consolida ahora en este canal de YouTube Tiempos de Cambio, Pedro Suárez, cuyo objetivo fue en la pandemia. Tuvimos un claro sentir que debíamos procurar hablar de una manera diferente, no por competir con nadie, no por ser mejor que nadie en absoluto, simplemente desde nuestra perspectiva poder ser un referente, un apoyo, una consolidación a los procesos que tiene cada uno. Gracias por eso, eso nos sigue fortaleciendo y si es que usted quiere, por favor, continuar con ese apoyo de compartir con sus amistades, ¿no es cierto? Darle like, tal vez comentar, etcétera. Eso consolida los procesos de fortalecimiento que tiene el canal. Gracias. Alabamos al Señor ciertamente por eso. Ha sido una oportunidad tener el privilegio de acercarnos a ustedes y también lo hacemos con interés, pasión y todo el deseo del mundo para hacer cosas mejores e importantes. ¿Hasta cuándo puedes aguantar? ¿Cómo haces para salir adelante? ¿Cómo quedaron tus planes después de estos procesos que has vivido? ¿Dónde quedaron tus victorias, tus éxitos, tus logros? Hoy más que nunca, debes lograr una nueva fuerza, una nueva estrategia para levantarte. Somos tiempos de cambio. El tema de este tiempo es nueva energía. Necesitamos recargar nuestras fortalezas espirituales. La fe de ayer no te sirve para hoy. Tus victorias pasadas solo son eso, pasadas, es historia. Y lastimosamente, en medio del proceso, sí, nos sirven para recordarnos, para darnos cuenta que lo hicimos, que avanzamos, que pudimos hacerlo. Pero eso, nada más. No porque tuve victorias pasadas me garantiza que tenga hoy victorias. No es así. Cada día es una nueva temporada, revela un nuevo desafío y al mismo tiempo desarrolla el potencial, la capacidad de que usted y yo necesitamos mayor fe, mayor esperanza, mayor amor. En todo ese tiempo se han puesto para nosotros nuevas exigencias, nuevas demandas, resiliencia, resistencia, renovación. Necesitamos volvernos cada vez más resilientes, a pesar de los golpes, de las dificultades, de las malas noticias, de los obstáculos, de los problemas que tenemos que seguir adelante y levantarnos con todas las fuerzas. Resistencia para aguantar y soportar los procesos, los embates, los conflictos, las malas actitudes, los desalientos, los desánimos. Y renovar. Esa es la diferencia. Un proceso diferente en nosotros y reconstruirnos y empezar de nuevo. La pregunta sería, ¿cómo logramos esto? ¿Es fácil? ¿Hay tal vez alguna pastilla? ¿Algún jarabe? ¿Cómo lo logramos? Hay una historia poderosa de el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 8, que te queremos compartir. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó
su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: «Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti». Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Tenemos claro este proceso que estamos viviendo. Primera de Reyes, con el profeta Elías, nos muestra este proceso interesante, las dificultades que alguien puede tener. La vida cristiana demanda tener un continuo depósito del toque de la presencia de Dios en la vida. No es tan fácil, se necesita estar en eso. En el verso 3, ¿no es cierto?, él sale huyendo de una amenaza de esta mujer Jezabel, la esposa de Acab. No debía amenazarlo, ciertamente, sino de una vez enviar soldados, pero ella no lo hizo. Ella sabía que el profeta, como en otros momentos, él podía pedir que estos soldados sean muertos, inclusive hasta ella misma. Pero entonces, la pregunta sería, ¿por qué Elías teme y sale huyendo? Esta es una muestra clara de los temores infundados que tenemos. Elías no debía temer la amenaza de Jezabel. Estaba bien, pero era una amenaza. Las pruebas, si es que hubiesen venido, por último, Dios era suficientemente capaz para solventar, cuidar, proteger la vida de sus siervos. Así Elías, una vez más, ¿no es cierto?, como cualquier ser humano, limitado, fallido como cualquiera de nosotros, eso dice el apóstol Santiago, ¿no es cierto?, allá en su carta, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Estas son las pasiones que también se hablan de él. Esta intención de escuchar algo y de dejarse llevar por las circunstancias. Y así ciertamente nosotros dejamos llevarnos de circunstancias que nos golpean. ¿Qué pasa cuando empiezas a operar bajo la posición del temor? Porque hay dos posiciones claras en la vida: la posición de la fe y la posición del miedo, el temor o la vergüenza. Cuando vives y te trasladas a la posición del temor, hay un ambiente espiritual, emocional, mental, relacional que se establece sobre tu vida. Es importante en qué lugar estás. Te desgastas, consumes energía, a la final te disminuyes. Y lo peor es que el temor siempre te lleva lejos de la voluntad de Dios. ¿Te sientes identificado, identificada? ¿Crees que esto puede pasarte o tal vez estás en un proceso viviendo así? ¿Cómo estás en esto que nos cuesta a veces vivir? Cuando permites que el temor empiece a dominar áreas de tu vida, toma control, resta tu fe, que te lleva y te aleja, por supuesto, a la posibilidad de vivir y estar en el centro de la voluntad de Dios. En el verso 4, en cambio, Elías, como ya escuchamos, se fue al desierto. Pregunta: ¿era voluntad de Dios que Elías vaya al desierto? No, Dios no le dijo que se vaya al desierto. Elías solito, y así es igualito. Algún Elías por ahí que se va solito, toma decisiones, baja, sube, se compromete, se endeuda, etcétera, etcétera. ¿Hay algún Elías por ahí? Y a veces, cometiendo ese grave error en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestras fuerzas y limitaciones, terminamos mal. Un día, la Biblia dice que un día, él solo caminó un día y fue suficiente. Un día en el desierto le quemó, le desgastó. Es por eso que cuando estás en la posición del temor, los días no rinden. Las circunstancias que te rodean no te apoyan ni te favorecen. Los días se vuelven difíciles. Parece que el cielo está cerrado. No aguantó Elías, así como algunos no estamos aguantando. Sentado, uno piensa tonteras. Quiso morirse, ¿no? Y lloró pidiendo que le quiten la vida. Gracias a Dios, él no oye oraciones así medias
medias complicadas y complejas en nuestros estados emocionales. En el verso 5 se queda dormido. Eso produce, por supuesto, que está lejos y fuera de la voluntad de Dios. 5 cosas importantes que nos muestra esta pequeña porción de Elías para luego continuar. 1. El peor lugar, estar en el lugar menos indicado. No debía estar en el desierto, y vagando en el desierto encontró un enebro, ¿no es cierto? Que te estoy poniendo ahí la fotografía del enebro, ese árbol que crece hasta ahora en el desierto del Sinaí, ¿no es cierto? Donde ahí puede una persona, miden hasta casi 2 metros y fácilmente una persona puede encontrar algún abrigo, estando en el lugar menos indicado. Segundo, no tiene fuerzas, está cansado. Solo basta un día, ya no aguanta. Y así están algunos, ya no aguantan. Ya no aguantan, ya no soportan, ya no quieren, ya no saben más. Una de las virtudes más importantes que el cristianismo tiene que reactivarnos es ser pacientes. ¿Las cosas no han salido? Paciencia. ¿Todavía no lo puedes lograr? Paciencia. Es que no. Paciencia. Paciencia. Tercero, concluye Elías que es mejor morir y pide que le quiten la vida. Vea el estado emocional y espiritual donde Elías, lejos de la voluntad de Dios, se encuentra abatido, golpeado. Por eso es que nuestra mente y nuestro corazón a veces nos traiciona. Muchas veces no son los peores enemigos los que se asemejan, parecen o no sabemos. Muchas veces el peor enemigo somos nosotros mismos, nuestras propias actitudes, nuestras formas tramposas y engañosas de mentir y nuestra vida que a veces se atrapa innecesariamente. 4. Te desvalorizas. Mira lo que dijo él. No soy mejor que mis padres. Cuando uno está mal, empieza a ver que todos están bien. La envidia crece, la ira, el enojo, la frustración. A la final es complicado. 5. Te duermes. Él quedó dormido debajo del eneldo. Símbolo espiritual de la muerte. Él llegó a un punto ya desfallecimiento. Tal vez, ya que no murió, se durmió para ver si moría. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta ahora. ¿Cómo estás tú? ¿No es cierto? La buena noticia, hay buenas noticias, y como conclusión, es que Dios siempre tiene una respuesta para ti. Gracias al Señor y bendito su nombre. Cristo siempre tiene una respuesta. Él la encontró y la dejó para todos en la cruz del Calvario, anunciando al mundo que el pecado tenía su fin, que la redención había empezado y que la nueva vida es posible. Dormido, sin fuerzas, con hambre, solo necesitado, sin opciones, Dios envía una promesa, un ángel con provisión, fortaleza y empuje. Tranquilo, mijo, tranquilo. Dios tiene una respuesta para ti. No necesitas verla así con claridad. Dios te va a despertar. Y ahí hay un bien profético. La Biblia dice que el ángel ya tenía todo listo, lo preparó, y estaba el agua, y estaba el pan, y estaba listo horneado. Solo le despertó. Tranquilo. La buena noticia es que te vas a despertar y vas a ver cosas diferentes. Vas a empezar un nuevo proceso. No importa si llegaste al eneldo, no importa si pasaste un desierto y te toca pasar otro proceso, pero la diferencia será que tus fuerzas se renuevan, que tu vida se empodera y que hay un nuevo tiempo de energía y de presencia de Dios poderoso en tu vida. Bendiciones.